Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de AppMatch.com. Os voy a explicar cómo aplicar el algoritmo simples para resolver un problema de programación lineal. Lo haremos con un ejercicio sencillo, iremos viendo cómo son cada una de las fases y lo haremos durante varios ítems. Empezamos. Vale, lo primero es, como veis aquí, tenemos el problema estándar, es decir, si quiero aplicar el algoritmo simplex, mi problema tiene que ser minimizar y las ecuaciones tienen que ser igualdades y por último las variables tienen que ser mayor que cero. Entonces, tenemos aquí un problema, como veis, lo primero es maximizar, entonces esto hay que cambiarlo. Después, en vez de igualdades, tenemos menor o igual, tenemos desigualdades, y sí que las variables son mayores que cero. Vamos a ver cuáles son los cambios según cada cosa. Primero, para que en vez de maximizar sea minimizar, es muy sencillo. Es simplemente cambiar el signo de la ecuación. Es decir, el máximo entre 3 y 9 es lo mismo que el mínimo entre menos 3 y menos 9. Cuanto más negativo, más pequeño, cuanto más positivo, más grande. Entonces, la función objetivo en vez de máximo será mínimo y será igual a la que tenemos pero con los signos cambiados. Menos x1 y menos x2. Vale, ya tenemos la primera cosa en formato estándar. La segunda cosa, como es menor o igual, queremos que sea igual, como es más pequeño, le sumamos algo. Recordad que las variables tienen que ser positivas. Entonces, aquí es sumar algo que tiene que ser mayor que 0 para llegar en este caso a 2. Entonces, ¿cómo nos quedan las ecuaciones? Pues serían x1 más 2x2 más otra nueva variable, por ejemplo, m1, y esto tiene que ser igual a 2. Y m1 pues es mayor o igual que 0. Y en la segunda pues lo mismo. 2x1 más x2, añadimos otra variable, más m2 igual a 2. Como es sumar algo para que llegue algo, estas también son positivas, entonces ahora en vez de tener dos variables tenemos 4, pero las 4 son mayores o iguales que 0. En este ejemplo no ha habido que cambiar las x1 y x2. Si hubieran sido alguna menor o igual que 0, simplemente la ponemos como resta de dos variables positivas. Pero en este caso no ha hecho falta. Seguimos. Como tenemos que aplicarlo en forma matricial, si queréis, antes de empezar, vamos a ver cómo quedaría de forma matricial. En este caso, tenemos que z es c por x. ¿Quién sería c? Serían los coeficientes de las cuatro variables, es decir, menos 1, menos 1, como no aparecen las m's en la función objetivo, 0, 0, por las variables, que serían x1, x2, m1 y m2. ¿Vale? ¿Y cómo sería la matriz? La matriz de coeficientes, pues sería, la primera fila sería 1, 2, 1, 0 y la segunda sería 2, 1, 0, 1. ¿Vale? La x sería la misma que aquí, x1, x2, m1 y m2, y la b serían los dos términos independientes. Muy bien. Antes de aplicar el algoritmo, recordad que vamos a buscar las variables básicas. En este caso, si veis aquí ya tenemos una matriz cuadrada que es la matriz identidad. ¿La veis? Aquí. Esto es bueno porque significa que va a ser muy fácil encontrar las primeras variables, los primeros candidatos a variables básicas. Si a veces no aparece esta matriz, se suelen añadir las variables artificiales, que se llama, que es que vamos sumando variables. Aquí donde hemos sumado la m1,
Las variables artificiales es que igual que aquí hemos sumado el M1 y el M2, y como sumábamos uno en cada una, pues ya nos deja bien la matriz de identidad, pero si no los hubiéramos necesitado sumar o los hubiéramos sumado de otra forma, pues añadimos más A1 o más A2, también cosas que sumamos positivas y entonces nos crea una matriz de identidad muy sencilla de aplicar para esta primera iteración, que es lo que queremos aprender. En este caso, como tenemos la matriz identidad, ¿por qué significa que es muy fácil encontrar el candidato a esa solución? Porque claro, si pongo todo cero, que todas las variables sean cero, excepto la M1 que me dé 2 y la M2 que me dé 2, pues ya tengo una solución. Volvemos aquí al sistema, miradlo. Si pongo 0, 0, 2, da 2. Y si pongo 0, 0, 2, da 2. Entonces, M1 igual a 2 y M2 igual a 2 y el resto de todas las variables son 0, esta es una solución. La primera solución la tenemos que encontrar nosotros. Por eso, como hemos dicho antes, que la primera que esté aquí, la matriz de identidad, hace que sea muy fácil encontrar una solución, que es estas que hemos añadido, igualarlas a los términos independientes. Muy bien, pues entonces vamos a empezar la primera iteración y vamos a escribir todos estos pasos para identificar cuáles eran las variables básicas y cuáles no. Empezamos la primera iteración. Bueno, antes de empezar a calcular el coste de las variables no básicas para ver las que cambiamos, vamos a escribir la solución, marcar cuáles son las variables de cada una, para así poder diferenciar la matriz de la base y la matriz n de las variables no básicas. Entonces, voy a poner aquí primera iteración. Entonces, tenemos una solución, no sabemos si es la óptima, ¿vale? Pero tenemos que una solución es 0, 0, 2, 2, como hemos dicho. Entonces, los primeros ceros son x1 y x2 y estas dos son m1 y m2. Entonces, estas dos columnas de aquí, ¿vale? m1 y m2 formarán la matriz B. Entonces, nuestra matriz B es la 1, 0, 0, 1, lo que habíamos dicho, que es muy útil que sea la matriz de identidad. Y entonces lo que queda es la matriz n, que es la 1, 2, 2, 1. De la matriz n no nos hace falta la inversa, pero de la matriz básica sí. En este caso, como es la identidad, la matriz inversa es igual a la matriz B. Más adelante, cuando nos salga la matriz de identidad, tendremos que calcular la inversa. Muy bien, entonces ahora empezamos a aplicar las fórmulas de cada paso y a ver cómo vamos cambiando las posibles soluciones hasta llegar a la solución óptima. Siguiente paso. Muy bien, tenemos aquí todos los datos organizados. Tenemos la función objetivo, esta es la C, esta es la X y tenemos aquí la matriz con las restricciones y aquí en un lado he puesto la matriz B y N. ¿De acuerdo? Que son las que vamos a gastar. Como tenemos la solución básica que hemos propuesto, la 0, 0, 2, 2, ¿cuáles son las variables que no son 0? Entonces son esta, M1 y M2. Entonces, aquí en la C, ¿vale? Esta es la CB, o sea, las variables básicas, serán las que corresponden a la M1 y a la M2. Estas serán las CB. Y estas serán las CN, las que no son básicas. ¿De acuerdo? Vamos a calcular los costes de las no básicas. Esto quiere decir, si yo las no básicas dejan de ser 0, conforme aumentan, ¿cómo me mejora mi función objetivo? Porque a lo mejor quiero introducirlas en la solución o aumentarlas en la solución. Esto es lo que vamos a valorar. Y por eso tenemos que saber lo que es cada cosa. Bueno, pues simplemente vamos a sustituir. El coste de las no básicas es las Cn, es decir, el vector menos 1, lo ponemos aquí, menos 1, menos las Cb, que son 0, 0, por b a la menos 1, que como era la identidad, tenemos que es la misma, 1, 0, 0, 1,
por la matriz n, que es 1, 2, 2, 1. Y este es el cálculo que tenemos que hacer. En este caso es muy rápido, porque como todo está multiplicado aquí por el vector 0, todo esto nos da 0, 0. ¿Vale? Esto da 0, 0. Entonces, la variación de los costes es el menos 1 menos 1 menos el 0, 0, que es menos 1 menos 1. Vale, ¿esto qué significa? Muy importante. Nosotros queremos que esto sea negativo. En este caso las dos son negativas. ¿Por qué? Porque como estamos buscando un mínimo, queremos que cada vez que la variable aumenta, esto disminuya. Entonces, al ser negativos, las dos está bien que aumenten. ¿Cuál es más negativa? La que fuera más negativa sería la que cogeríamos, pero en este caso, como las dos dan menos 1, pues cogemos la primera. Es decir, vamos a elegir como la variable que entra a la base, la primera, x1, porque es negativa y en este caso, aunque no es la mayor, pues las dos son iguales, cogemos la primera. Pues ya tenemos decidido cuál será la variable que entrará dentro de la solución básica. Ahora la pregunta es ¿cuál sale? Para eso aplicamos la siguiente fórmula. Muy bien, tenemos aquí la siguiente fórmula. Recordamos, las variables básicas las teníamos aquí, son m1 y m2. Y queremos ver cuál de las dos salen. Las ponemos aquí en la fórmula, m1 y m2, que son iguales a b a la menos 1. 1, 0, 0, 1. Por b minúscula, recordad que b minúsculas eran los términos independientes, es decir, el vector 2, 2. Por el 2, 2. Menos b a la menos 1, es decir, 1, 0, 0, 1. Por n, que es 1, 2, 2, 1. Por las variables no básicas, que eran las que me quedaban, la x1 y la x2. x1 y x2. Muy bien, hacemos estos cálculos. ¿Esto qué da? La matriz, vamos a poner m1, m2. La matriz identidad por cualquier vector lo deja como está. Entonces el vector 2, 2. Menos la matriz identidad por esta, se queda esta como está. 1, 2, 2, 1. Y nos falta multiplicarlo por este vector. Esto lo podéis ir haciendo vosotros, vuestros pasos. Lo que pasa es que como es la matriz identidad, pues es muy rápido. Y entonces nos queda m1, m2 es igual a 2, 2 menos, y aquí como es una matriz de 2 por 2 por el vector, nos queda un vector. La primera línea es x1 más 2x2 y la segunda 2x1 más x2, que como veréis pues simplemente son las ecuaciones del principio, como las variables eran las m's. Y ahora, lo importante, el final. Tenemos que m1, m2 es igual a 2 menos x1 menos 2x2 y 2 menos 2x1 menos x2. Tenemos esto. Como vamos a sacar la x1 y queremos que la x1 sea variable básica, esta queremos que sea mayor que 0. Entonces vamos a imponer que la x2 sea 0. Y así vamos a ver cuál de las dos ecuaciones nos restringe más el valor de la x1. Si os dais cuenta, si esto lo anulo, es decir, si esta variable es 0 y esto es 0, todo esto desaparece. ¿Vale? Voy a tacharlo. Esto da 0, esto da 0. Entonces me quedaría la matriz así de pequeña. Entonces, si yo quiero que esto, la x1, coja el valor mayor posible, porque a mí me interesa, hemos visto que me interesa que la x1 aumente, pero claro, tiene que ser mayor que 0. ¿Hasta dónde puedo aumentar? Aquí puedo aumentar hasta 2,
pero aquí solamente puedo aumentar hasta 1. ¿Lo veis? Porque claro, como la M2 tampoco puede ser menor que 0, esto máximo me puede dar 0. Entonces, esta es la ecuación que me restringe más el valor de la x1, la que no me deja crecer a la x1, que es lo que yo quiero para que la solución sea óptima. Entonces, como la M2 es la que me restringe, pues saco la M2 e introduzco la M1 en la solución básica. Por lo tanto, nuestra nueva solución básica, quien tendrá será a la x1 y a la m1, y habremos sacado a la m2, que haremos que sea 0. Entonces, la nueva base será con la x1 y la m1. Las nuevas xb serán con x1 y m1. Y ahora vamos a empezar todos los pasos otra vez con esta nueva base. Hacemos el siguiente paso. Entonces ahora vamos a empezar la segunda iteración. Como tengo unas nuevas variables básicas, tendré que volver a calcular los costes de las variables no básicas para ver si mi nueva solución es óptima o no. Como las variables básicas son nuevas, todo esto también cambia. Entonces vamos a ver quién es la b, quién es la n, quién es cn y quién es cb. Vamos a poner aquí en un lado la b. La b ahora son las columnas de la x1 y la m1. Aquí está la x1 y aquí está la m1. Entonces la b tiene el 1, 2, 1, 0. Ya ahora a su inversa tendremos que calcular la parte. Y la n son las otras dos que me quedan. Es decir, la 2, 1 y la 0, 1. Bueno, hacemos la inversa de la b. La inversa de la b yo la voy a hacer un poquillo rápida, pero bueno, la podéis vosotros calcular aparte. Va la menos 1 es 1 partido el determinante de b, que como veis da menos 2, por la traspuesta de la adjunta, que en este caso es muy sencilla. 0, bueno, la adjunta es 0 menos 2 menos 1, 1. Si hacemos la traspuesta y multiplicamos por un medio, b a la menos 1 nos queda 0, un medio, 1 menos un medio. ¿De acuerdo? Ya tenemos b a la menos 1. Nos faltan los vectores cn y cb. Antes se veía muy fácil porque estaban juntos, pero ahora el cb es el de esta y el de esta. Entonces, los costes de la básica es menos 1, 0, y cn son las otras dos, que en este caso pues coinciden también. Menos 1, 0. Ya tenemos todas las partes que han ido cambiando. Ahora sí que podemos hacer el cálculo como antes. Vamos a ver los costes. Cn, menos 1, 0, menos Cb, igual, menos 1, 0, por b a la menos 1, que es 0, un medio, 1, menos un medio, por n, que es 2, 0, 1, 1. Y hacemos los pasos como antes. Esto queda igual y vamos multiplicando. ¿Cuánto da menos 1, 0 por la inversa de b? Pues da esto por esto da 0 y esto por esto da menos un medio. Y ahora falta multiplicarlo por n. Lo hacemos en el siguiente paso. Tenemos menos 1, 0, menos esta línea por esta columna da menos un medio. Y esta fila por esta columna da también menos un medio.
Por lo tanto, los costes de las variables no básicas, es decir, lo que me aumentan o disminuyen por cada valor que las aumento, obviamente porque son positivas, me queda menos 1 menos menos un medio, queda menos un medio, y 0 menos menos un medio queda un medio. Como son las no básicas, recuerdo, esta es la x2 y esta es la m2. Como veis, ahora no pasa como antes, ahora no tengo las dos negativas, solo hay un coste negativo, que es menos un medio. Es decir, la única de estas dos, comparada con la anterior solución, que si la aumento aún más se me minimiza mi función objetivo, es la x2. Por lo tanto, la x2 es la que voy a introducir en mi nueva solución, en mis nuevas variables básicas. Y ahora tengo que ver cuál es la que voy a quitar para introducir la x2. Aunque, como podréis deducir, lo más seguro es que salga la m1 y al final me queden la x1 y la x2. Pero vamos a comprobarlo para que veáis cómo da. Sustituimos en la siguiente fórmula. Pues ahora vamos a sustituir cada una de las partes. Las variables básicas son x1, m1. Entonces me queda x1, m1 es igual a la inversa de b, que es 0, 1 medio, 1 menos 1 medio, por b, que son los coeficientes, es decir, 2, 2, menos otra vez la inversa de b, 0, 1 medio, 1 menos 1 medio, por n, 2, 0, 1, 1, por las variables no básicas, que son las otras dos, x2 y m2. Vale, pues ahora es ir haciendo los cálculos poco a poco, sin equivocarse. Yo los puedo ir haciendo, vosotros los podéis ir comprobando también. 0, 1 medio por 2, 2 da 1. 1 menos 1 medio por 2, 2 da también 1. Menos. Primero multiplicamos estas dos matrices, que me da aquí 1 medio, aquí 1 medio, aquí 3 medios y aquí menos 1 medio. Por x2, m2. Y entonces me falta multiplicar esto y luego restamos. Esto me da también dos líneas solo, que es 1 medio x2 más 1 medio m2 y aquí pues 3 medios x2 menos 1 medio m2. Ahora hacemos el último paso. x1, m1 igual, que es simplemente al 1 restarlo. Mucho cuidado con los signos, porque justamente es en lo que más nos tenemos que fijar, en que si una variable aumenta o disminuye, o si es positiva o negativa, cambia todo. Menos 1 medio x2 menos 1 medio m2. Y aquí 1 menos 3 medios x2 más 1 medio m2. Vale, entonces, como hemos dicho que la que entra es x2, es la única que queremos que sea mayor que 0. Y m2 vamos a obligarla a que sea 0. Entonces, igual que antes, esto lo tachamos y nos quedamos
con esta matriz, por así decirlo. Esto fuera, porque sería 0. Entonces, la que vamos a sacar de la base será la que más nos restringe a x2, porque queremos que sea lo mayor posible. Entonces, como es x1 y m1 tienen que ser positivas, y aquí está restando, pues claro, no puede crecer indefinidamente. Si veis aquí, como es 1 menos 1 medio x2, x2 puede llegar hasta 2. Pero aquí no, x2 antes puede llegar hasta 2 tercios para que dé 0, porque negativa no puede dar. Entonces, esta es la ecuación que más me restringe el valor de la x2. Como es la que no me la deja crecer, es la que voy a quitar. Por lo tanto, voy a quitar la m1 de la base, que ya es lo que habíamos deducido que iba a pasar, y voy a introducir la x2. Y por lo tanto, la nueva base será con x1 y x2, las nuevas variables básicas. Hacemos el siguiente paso. Para empezar la nueva iteración con las nuevas variables básicas, que son x1 y x2, definimos todas las partes de la fórmula que tenemos que sustituir. En la C, ahora estos dos serán la CB, ¿vale? Porque son la de x1 y x2, y estos dos serán las no básicas, la CN. Y aquí en la matriz de coeficientes las dos primeras serán la matriz básica y las dos últimas serán la de la matriz no básica. Aquí vamos a poner las dos matrices. Tenemos que B entonces es 1, 2, 2, 1. Como no es la identidad, tenemos que calcular la inversa. Y N es la identidad. 1, 0, 0, 1. Calculamos la inversa de B. Lo que os digo, yo pongo aquí los cálculos un poco directos. Vosotros, si queréis tranquilamente a mano, los comprobáis. El determinante 1 menos 4 es menos 3. Pues 1 partido menos 3 por la traspuesta de la junta, que es 1 menos 2 menos 2, 1, que como es simétrica, pues es un poco más sencillito. Entonces nos da que B a la menos 1, la inversa de B es menos 1 tercio. 2 tercios, 2 tercios, menos 1 tercio. Vale, y ya tenemos todas las partes que necesitamos para sustituir. Empezamos a sustituir. Vamos a ver cómo cambiarían los costes si cambiamos nuestras variables básicas o nuestra base. Cn es el 0, 0, menos Cb, menos 1, por la inversa de B, que la tenemos ahí, menos 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios, menos 1 tercio, por n, que como es la identidad, es muy rápido esto de multiplicar. Primer cálculo. Multiplicamos el vector menos 1 por la matriz inversa de B. Nos queda el vector, si multiplicamos por la primera columna, menos 1 tercio, y por la segunda también nos da menos 1 tercio. Luego habría que multiplicarlo por la identidad, pero no va a cambiar nada. Entonces tenemos que los costes son 0, 0, menos esto. Como es menos este vector, que son todos negativos, al final, ¿qué me va a quedar? Pues que los costes son 1 tercio, 1 tercio. Y los dos son positivos. Es decir, no me interesa cambiar ninguna de las variables de la base, ninguna variable básica, porque cualquiera de las dos que introduzca me va a aumentar el valor de la función objetivo. Y yo lo que quiero es minimizar. Por lo tanto, ninguna me la mejora. Entonces, mi solución óptima es que las variables básicas sean x1 y x2. ¿Esto qué significa? Que ahora sé que en la solución la m1 y la m2 serán 0,
¿vale? M1, 0, M2, 0, y ahora solamente me falta saber cuál será el valor de estas variables básicas que son la solución. Pues la calculamos. X1, X2 son igual a b a la menos 1 por b. Hacemos esta multiplicación y tendremos su valor. X1, X2 es igual a menos 1/3, 2/3, 2/3 menos 1/3 por 2, 2. Y esto me da 2/3, 2/3. Por lo tanto, ¿cuál es la solución óptima? Cuando x1 vale 2/3 y x2 vale 2/3, que me minimiza esta función objetivo que hemos puesto en el problema estándar y que me maximiza la función original. Si quisiéramos saber cuál es el valor máximo, pues simplemente sería sustituir, pero como es muy sencillo, que es menos x1 menos x2, pues sería restar estos dos y ya está. Sería menos 4/3. Y bueno, ya hemos acabado el problema de programación lineal aplicando las iteraciones y las fórmulas del algoritmo simples. Es verdad que eran solamente con dos variables y creando otras dos más, y entonces pues nos ha sido más sencillo en cuanto a las matrices que salen más pequeñas, pero la forma de aplicarlo es siempre la misma. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así, darle a me gusta, suscribíos al canal y muchas gracias por visitar andmatch.com.